Colegas, les habla Alejandro Osorio de Refrigeración y Aire Acondicionado Osorio con un nuevo video. Pero antes de empezar con el video les invito a pulsar el botón de suscríbanse justo aquí abajo y dar clic a la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo contenido. Ahora sí, empezamos. Mis queridos colegas, ¿qué tal están? Espero que Mis queridos colegas, ¿qué tal están? Espero de corazón que muy bien. Y en esta oportunidad tenemos un nuevo servicio que compartirles a ustedes, mi querida audiencia. En esta oportunidad tenemos un sistema tipo split de la marca Hyundai. Un sistema de aire acondicionado muy popular aquí en Venezuela que se está vendiendo por montones. Y voy a aprovechar esta oportunidad de demostrarles cómo realizarle mantenimiento a estos equipos a los 6 meses o al año de haber sido instalados. Pero muchos se dirán cómo se hará para desmontar estos equipos. Una vez que ya están instalados, ¿cómo se hacen para desmontar, para realizarle el mantenimiento? Pues muy sencillo, con dos simples pasos. Lo primero que debemos hacer es encender nuestro equipo, ponerlo en marcha y dejar que este equipo opere normal por una hora. Una vez pasada la hora, con la finalidad de que nuestro motor compresor caliente y el refrigerante que esté mezclado con el aceite se libere en su totalidad para garantizar el recuperado total, se procede a extraer una cubierta que él lleva en su costado lateral que cubre estas válvulas de aquí y sacar, por supuesto, la tapa que cubre las borneras de alimentación de nuestro equipo. Al sacar la tapa nos vamos a encontrar con dos válvulas que están viendo justo ahora. Una válvula es la descarga o línea de líquido de nuestra unidad condensadora y la otra válvula, que viene acompañada con una toma bus para refrigerante R410, ya que estos equipos manejan refrigerante R410, es la toma de succión, una tubería que es más gruesa que la de líquido. Una se encarga de mandar refrigerante líquido al evaporador, o sea, a este aparato de aquí, y el otro se encarga de succionar lo mandado por esta línea. Lo primero que debemos hacer es extraer estas dos cubiertas de ambas válvulas y por medio de una llave Allen de la medida correcta de ella, no se puede usar medidas incorrectas si no dañaremos el vástago interno, se procede con el equipo todo el tiempo en marcha a cerrar esta válvula. Y una vez cerrada por completo, sin forzarlo, porque él lleva un asentamiento especialmente diseñado para que este selle el paso del gas sin necesidad de aplicarle mucha presión, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Al cerrarse el vástago se va a interrumpir el flujo de refrigerante hacia el evaporador y lo que va a pasar es que la succión va a aspirar todo el refrigerante contenido por nuestra consola y tubería, almacenándola en el mismo. Ese proceso tiene que dejarle máximo un minuto. Una vez pasado el minuto se procede al cierre de la válvula de succión. Una vez cerrada la válvula de succión, pueden proceder a apagar inmediatamente la consola y así habremos almacenado todo el refrigerante en nuestro equipo. Y ya una vez recuperado el refrigerante, en la válvula de líquido es importante hacer esto y ya se lo voy a explicar el por qué. Abrir por tan solo un segundo la válvula de descarga de nuestra unidad condensadora. ¿El por qué? Porque a la hora de cerrar la válvula nuestras tuberías van a quedar en vacío, o sea, van a quedar presión por debajo de la atmosférica, y estas tuberías por lo general en todos los equipos empiezan a sudar agua, o sea, condensar agua por estar completamente frío, y al aflojarlo esa agua entra a nuestro sistema. Por lo tanto, para evitar de que el agua entre a nuestro sistema, abrir esta válvula por un segundo y volverla a cerrar. Esto con el propósito de que el sistema no quede en vacío y no entre ninguna humedad o contaminante a nuestro sistema.
y se procede a la desconexión de ambas válvulas. Una vez conectadas ambas tuberías de las válvulas, se procede a taponar tal como lo tengo. El mismo procedimiento con las tuberías y el mismo procedimiento con las consolas, y desconectado eléctricamente el equipo, sacar los cables de alimentación. Siempre importante ver la posición en donde van cada cable respectivamente, porque son 3 líneas: una que es la alimentación de la tierra y 2 que son la alimentación de corriente del compresor, cosa de que no vayamos a hacer alguna inversión y hagamos un corto. Una vez desconectado todo ello, se procede al mantenimiento del equipo, que vamos a relatar con ojo de detalle. Así que vamos para allá. Lo primero que debemos hacer, ya una vez desmontado el equipo, voy a tomar asiento, es levantar la cubierta frontal de nuestra consola con delicadeza. Él se levanta en estos modelos, se levantan por los lados y de ahí hacia el frente, y nos encontramos con los filtros de aire, y como pueden observar están bastante sucios. Lo ponemos a un lado en donde no molesten, y nos encontramos con el serpentín evaporador, que está bastante sucio. Para desarmar este tipo de consolas se extrae el tornillo de la cubierta de alimentación o de la salida eléctrica hacia la unidad condensadora, que al sacarla nos encontramos con una subcubierta. Sacamos la subcubierta y nos encontramos con las horneras de alimentación, que el 1 y el 2 son líneas vivas y el 3 es alimentación a tierra, cable a tierra. Estas horneras también son desconectadas a la hora de desmontar la condensadora, ya que por lo general los cables vienen completamente aislados junto con las tuberías, o sea, vienen en cinta momia. Entonces, para no cortar el cable, desconectarlos por aquí. Una vez desconectados eléctricamente, y siempre recalcando esto, anotando la posición en donde van todos y cada uno de los cables, se procede a la extracción de los tornillos, que superficialmente a la vista son 2 tornillos. Un tornillo en la cubierta frontal para el display y unos tornillos ocultos en la parte interna del equipo, que se levantan muy sencillo, como pueden observar. Para extraer la aleta de estos equipos se tira hacia atrás de este gancho, doblamos un poco y se extrae con total facilidad. Y fíjense la cantidad de sucio que tiene nuestra turbina sopladora. Esto es lo que reduce la capacidad en el equipo de enfriamiento y por supuesto genera deficiencia, y eso es lo que vamos a proceder a corregir. Así que procedamos a extraer los tornillos. Una vez extraído todos los tornillos de la consola, se procede a la extracción de la cubierta superior, no por antes desconectando eléctricamente el display por medio de este conector que es visible. Pulsamos aquí, libera el gancho y jalamos con suavidad. Ponemos el display en el suelo
Y para sacar la tapa delicadamente, aquí existe un gancho. Por lo tanto, con ligera fuerza extraemos el gancho, el primero de dos, y extraemos el segundo. Y una vez extraídos los ganchos, en la parte superior del equipo se extraen los ganchos traseros. Se aseguran de que todos estén completamente libres. Y una vez extraído la tapa superior, nos encontramos con la evaporadora en su totalidad y como es. Ahora prestemos atención aquí. Aquí nos encontramos ahora con la placa base o la tarjeta electrónica de nuestro equipo, que es el que se encarga de mantener en funcionamiento el compresor, motor ventilador, modos de frío, deshumidificador, calefacción, ventilación o los modos adicionales que traiga patentada la marca. Para desconectar ello, lo primero que se procede es a extraer el soporte del uno de los dos sensores que trae nuestra máquina. El que estamos viendo aquí es el sensor de ambiente y el segundo sensor, que es el de tubería. Ambos cumplen una función. El sensor de ambiente se encarga de medir la temperatura y en base a la temperatura configurada hacer los descansos de la unidad condensadora de tal modo de que se regule la temperatura de la habitación. Y el segundo sensor, que es un sensor funcional, que es el de la tubería, él tiene la función de que en caso de que el sistema frigorífico no tenga refrigerante, si este sensor no detecta una baja de temperatura, procede a apagar nuestro motor compresor con la finalidad de que éste no sufra daño alguno, ya que, como lo he recalcado, todos los compresores de refrigeración son enfriados por el gas que ellos aspiran. Y en el evaporador, aparte de los sensores, nos encontramos con los cables de tierra. Así que extraemos los tornillos de tierra por medio de un destornillador de estría. Y estos tornillos tienen una diferencia, que son de dejar que enfoque la cámara. Dejar que enfoque. No sé si logra enfocar bien. Déjame girarlos. Que son de rosca milimétrica. O sea, su rosca es diferente al de todos los tornillos que posee nuestro equipo. Extraemos el segundo tornillo. ¿Y por qué recalco lo de los tornillos del evaporador? Pues muy sencillo, que me he topado con casos de que al perderse estos tornillos, hay técnicos como clientes que proceden a instalar un tornillo de mayor longitud, o sea, un tornillo más largo que el original, y termina topándose con alguna de las tuberías que trae nuestro evaporador, generando una fuga de refrigerante. Y esa no es la idea. La idea es reparar y meter sus tornillos de acuerdo a lo que va el equipo. Entonces, una vez desconectado los cables de los sensores y de la tierra del evaporador, se procede a extraer una segunda cubierta. Y en esta segunda cubierta nos encontramos con la placa base en sí. Pero de todos los conectores que tiene la placa base, nos vamos a concentrar en tres específicamente. Dos que pertenecen al motor ventilador y uno que pertenece al abanico, o sea, a la aleta que se encarga de dispersar el aire en diferentes direcciones. La terminología abanico se aplica aquí en Venezuela, porque en abanico en otros países quiere decir la turbina del motor ventilador.
vamos a decirlo, la aleta del swing, porque él se llama swing en el modo de programación. Nos encontramos con estas conexiones, que 2 pertenecen al motor ventilador y 1 al swing. Para poder sacarlos en este tipo de consolas, hay que sacar este precinto rojo, que es un precinto de seguridad. Este precinto rojo tiene la finalidad de que, en caso de que el equipo se esté transportando, no ocurra alguna desconexión eléctrica del mismo, inhabilitando nuestro motor ventilador u otros componentes. Se extrae ese precinto de seguridad y pulsando aquí este botón se extrae. Y ojo con esto, él viene con una posición fija, pero no lo podemos colocar al revés porque viene con guías, al igual que todos los conectores vienen para una conexión específica. Extraemos aquí con delicadeza porque el fabricante le aplica pegamento a la conexión de la regulación de velocidad de nuestro motor ventilador. Y aquí habremos desconectado ya nuestro motor ventilador en su totalidad. Y ahora prosigue el conector del swing, que es este de aquí. Extraemos el precinto hacia arriba, dejamos el precinto aquí y del mismo modo pulsamos el botón, y se extrae con facilidad. Y una vez desconectada eléctricamente nuestra tarjeta de alimentación del equipo, se extrae un tornillo que él lleva aquí y de forma vertical hacia arriba se extrae la tarjeta electrónica de nuestro equipo. Él viene con una corredera aquí en la parte superior y el gancho de fijación. Jalamos y habremos sacado nuestra tarjeta electrónica. Una vez extraída la tarjeta electrónica, ahora prosigue el evaporador o serpentín evaporador. Para extraerlo se saca este tornillo de aquí, que es uno de los soportes. Se extraen los tornillos de este costado del evaporador son 2. Siempre poner los tornillos en su ubicación, tal como se les estoy mostrando. Y una vez extraídos los tornillos de este costado del evaporador, él sale hacia arriba, del mismo modo que de este costado. Así que procedamos a la extracción. Una vez extraído el serpentín evaporador, se procede a la extracción de nuestra turbina sopladora por medio de la extracción de los tornillos de su soporte al equipo. Extraemos este tornillo de aquí
extrae. De igual modo con este costado. Y una vez extraído el soporte, se procede a aflojar un tornillo que lleva la turbina por dentro, este tornillo de aquí. Aflojamos y una vez que queda completamente libre, sacamos y hemos retirado nuestro motor ventilador. Lo ponemos junto a la tarjeta y de ahí la turbina sopladora. Y así hemos desarmado por completo nuestra unidad evaporadora y dejada lista para su lavado. Ahora procedemos con la unidad condensadora. Para desarmar nuestra unidad condensadora debemos extraer un tornillo que está oculto cuando la tapa está puesta, que es este tornillo de aquí en la parte superior. Por lo que procedemos a aflojar. Está realmente duro el tornillo. Aflojamos. Cuando el equipo telefónico o un problema como el mío, cabe destacar, tienes que ir a servicios técnicos a Airtel. Ellos te ofrecen cambio de pantalla, batería, vídeo templado y mucho más. Ubícalos en la calle Planeta entre Bolívar y Guevara. Síguelos en Instagram como @elautomóvil69 y contáctalos al 0412-505-9768. Y una vez extraídos los tornillos, destapamos nuestra unidad condensadora y nos encontramos con dos componentes, o mejor dicho, tres componentes funcionales de ella. El motor ventilador de la condensadora, el condensador, serpentín condensador, que es el que se encarga de disipar el calor, y nuestro motor compresor. Ahora hay que extraer esta tapa frontal para dejar en visto el compresor. Una vez ya extraído todos los tornillos de la unidad condensadora, se procede ahora con el mantenimiento, no sin antes extraer todos los componentes eléctricos de la zona de trabajo, ya que estos componentes no pueden llevar humedad. Así que allá vamos. Una vez extraído todos los tornillos y componentes eléctricos y desarmado todas las tapas del equipo, se procede ahora con
el lavado del mismo. Allá vamos. No sin antes, ojo con esto, importante, que el chorro de nuestra hidrolavadora o hidrojet, como lo llamen, pegue primero de forma de arriba hacia abajo, de tal modo que el sucio, tanto en la parte superficial, el sucio de la parte superficial como inferior, sea levantado primero para poder después atacar el serpentín, independientemente sea el evaporador o condensador, con la finalidad de remover sucio de una manera más efectiva, ya que si pegamos el chorro directo con todo este sucio encima, lo que vamos a hacer en realidad es meter el sucio más aún en el condensador y no vamos a hacer nada. Así que atentos con eso. Iniciamos. Una vez finalizado con el mantenimiento y el ensamblaje de la unidad condensadora en su totalidad, procedemos a la consola. Ya me tomé la oportunidad de ubicar el motor ventilador en su sitio, pero no sin antes dejarles claro una cosa. Cuando se inserta la turbina, se tiene que insertar la turbina con el tornillo y el bisel o media luna que tiene el eje alineados, de tal modo de que la torsión de arranque del motor no haga desplazar la turbina sobre el eje, y también a la hora de ubicar la turbina estar muy pendientes de la separación de la turbina con respecto al resto del ensamblaje del equipo, con el propósito de que ambos componentes no rocen y hagan ruidos molestos. Ahora sí, continuamos con el ensamblaje.
Ya una vez ubicado el serpentín evaporador, turbina, motor ventilador y sus soportes en su sitio junto a la tarjeta, con un previo mantenimiento porque tenía polvo, como vieron al principio del video, me encargué de poner el sensor de ambiente en su posición y el sensor de tubería en su sitio junto con los cables de tierra con los terminales y sus tornillos respectivamente, como dije al principio del video. Ahora viene una parte importante, que es el conexionado. ¿Qué es el conexionado? Ahora, algo que es imprescindible es que, retirado los conectores de sus ubicaciones, se le tiene que volver a reinsertar sus precintos de seguridad para que estos, con la vibración, el transporte y el uso, no se salgan. Del mismo modo con los del motor ventilador, a excepción del regulador de velocidades que estaba sujeto con pegamento. Así que conectemos. Se prosigue con la tapa superior del equipo, ubicándolo en sus ganchos respectivamente. Aquí abajo levantamos la consola un poco y hacemos que enganche. Y una vez enganchados, se prosigue a los tornillos de la parte frontal . Ponemos las coberturas de los tornillos frontales y ubicamos el display. Enganchamos dos aquí al lado y uno aquí enfrente que entra a presión. Y una vez ubicado, se procede a la instalación del tornillo sujetor. Conectamos el display a la alimentación de la tarjeta y ubicamos la tapa interna. De ahí ubicamos la tapa y ahí los filtros del equipo. Ubicamos la tapa que encaje bien, que toque el sujeto, y la aleta del swing, que se encarga de regar y dispersar el aire en el entorno. Y cerramos, y una vez ya todo puesto en su sitio, se procederá a pulir, limpiar bien la consola de cualquier suciedad que haya caído durante el ensamblaje de los componentes, y de ahí se procede al conexionado del mismo y su puesta en marcha. A la hora de hacer la instalación de la unidad condensadora y la unidad evaporadora en el recinto,
se tiene que realizar las uniones de las tuberías para poder cerrar el ciclo frigorífico entre la condensadora y la evaporadora. Para ello, a la hora de empalmar las tuberías, siempre asegurarse de que las tuberías, en todo momento en que se está realizando el mantenimiento, estén completamente selladas con la finalidad de que no entre humedad, ya que estos equipos, al trabajar con refrigerante R410A y al poseer aceite POE, puede reaccionar de forma violenta con la humedad, generando corrosión y pérdidas al sistema, degenerando en un daño al compresor. Por lo tanto, al estar completamente tapadas las tuberías, nos evitamos ese problema. Al realizar las conexiones, independientemente sea en las conexiones de la consola como de la unidad con la tubería, se tiene que realizar del siguiente modo. Aquí un ejemplo. A la hora de conectar, asegurarse siempre de que el avellanado de la tubería no tenga irregularidades y que esté en perfecto estado, de tal modo de que la conexión entre la unión de bronce y la tubería de cobre sea completamente hermética y así evitemos fugas. Y a la hora de empalmar la tubería en su ubicación, primero presentar el flare, que la rebaba de la tubería se llama flare, a la unión de la válvula o de la conexión a realizar en la evaporadora. Se presenta primero y después se procede a enroscar. Y de allí a apretar las conexiones. El mismo proceso se repetirá tanto en las uniones de la evaporadora como estas que tienen aquí mismo. Y una cosa importante es que a la hora de empalmar las tuberías, nunca aplicar teflón, ya que el teflón no cumple ninguna función y puede generarnos pérdidas al meterse parte del material en el asentamiento del flare con la unión. Así que eso es algo que no se debe de hacer. Ya al empalmar las tuberías y ya apretadas las conexiones, se prosigue a la apertura del refrigerante hacia la evaporadora y las tuberías, no sin antes realizar una prueba de estanqueidad, o sea, de fuga de refrigerante en todas las uniones por medio de agua jabonosa, o si le es posible un detector de fugas electrónico. Recomendable es abrir siempre la primera válvula, o sea, la válvula de la línea de líquido de la unidad condensadora, para que éste llene todo el circuito frigorífico con el refrigerante, no sin antes haberle realizado una purga o un vacío al circuito frigorífico con la finalidad de que la humedad y los contaminantes no entren al sistema. Una vez realizado todas las conexiones y de no haber tenido pérdida de refrigerante, se conecta eléctricamente las líneas vivas en el 1 y el 2 y en la línea de tierra en el chasis de nuestro equipo. Del mismo modo con las borneras que posee la unidad evaporadora aquí adentro, detrás de esta cubierta. Finalizado ello, se procede a la energización del equipo y a su puesta en marcha, verificando todo el tiempo el consumo y las temperaturas del trabajo. Si todo sale bien y hacen todo paso a paso relatado en este video, el equipo quedará 100. Por lo tanto, les ha hablado Alejandro Osorio de Refrigeración y Aire Acondicionado Osorio y les deseo suerte. Hagan bien para que les vayan bien. Chao.